El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Teresa Patoca proyectando la imagen actual. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a tratar con el doctor Custodio un tema que está de moda. Lo vamos a denominar el programa Victimología, Así es, no Custodio. Vamos a escuchar unas pequeñas estrofas, unas estrofas de la canción Mi Viejo Tolima, interpretada por Silva y Villalba, y que tiene que ver con la gran tragedia que está viviendo el pueblo colombiano y que, según me decía Custodio, después de un estudio que se hizo, con $10.000 se hubiera arreglado la situación que degeneró en la tragedia por el crecimiento de las FARC, lo que se llama Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En Bogotá, en Bucaramanga, en las grandes ciudades, la gente joven y unos mayores se burlan, se ríen del discurso que pronunció a través de uno de sus lugartenientes, Manuel Marulanda Vélez, cuando el doctor Pastrana se sentó con él allá para iniciar los diálogos con las FARC en busca de la paz. Y hacía el inventario de lo que le quitaron, de lo que perdieron los campesinos: 10 marranos, 30 gallinas, unos cabros, unas vacas. La gente se ríe. Ese era el inventario. Y ahí empezó la tragedia de nosotros. No es que estemos nosotros otorgándole patente de corso a quienes han delinquido y a los que le han hecho tanto daño al país, pero el origen fue de una burguesía oprobiosa, de unos terratenientes que más que bien le han hecho daño al país. Custodio, Mi Viejo Tolima, la canción que estamos escuchando, que vamos a escuchar durante unos 2 minutos, Edgar, para poder darle comienzo pleno a este tema de la victimología. Triste quedó mi rancho y abandonado, porque tuve con mi negra que irme de allí. Quedó mi trapiche solo, todo acabado. Ya no es la misma tierra que conocí. Como añoro y recuerdo el viejo Tolima, como con mi morena podía vivir, hasta que en una tarde de crudo invierno tuve que con mi negra salir de allí. Custodio, ¿qué es victimología? Sí, la victimología es una disciplina criminalística de reciente data. Podemos decir que es una ciencia joven, es una ciencia empírica multidisciplinaria y que estudia todas las relaciones que hay entre víctima y victimario. Recordemos que la concepción que tenía el derecho penal hasta 1940 era de que solo se trataba de estudiar la génesis del delito y específicamente del delincuente. La víctima quedaba relegada a un papel secundario casi siempre como testigo, lo que incluso le hacía más dolorosa, oprobiosa y vergonzosa su situación o su experiencia como víctima. Sí. Lamentablemente los especialistas del derecho de la época, los clásicos, estamos hablando de Francesco Carrara, de César Beccaria, de Sassoferrato, en fin, de todos aquellos cultores del derecho penal, nunca estudiaron la víctima en su papel importante y protagonista, sino que se enfocaron básicamente al estudio del delincuente. Al estudio del delincuente. Eso me da pie para preguntarle, Custodio, o para que toquemos el tema relacionado con Roselvira Celis. O sea, yo pienso que los que están viendo este programa han visto, han oído o han leído ese nombre, Roselvira Celis. Y si no, les vamos a recordar quién fue esa mujer, y tiene que ver mucho con el tema que estamos tratando, Custodio. Sí, Roselvira Celis es una bogotana
o por lo menos una mujer que vivía en Bogotá, se dedicaba era vendedora ambulante y estudiaba en las noches tratando de conseguir un mejor futuro para ella y para los suyos. Allí conoce y entabla relación de amistad con varios compañeros de clase, especialmente con uno de ellos que una noche se ofrece para llevarla a su casa, y en el trayecto se desvía o deciden ellos hacer una parada en el Parque Nacional. Allí la golpea brutalmente con el casco, abusa de ella sexualmente, le causa lesiones terribles que le ocasionan la muerte. Sí, señor. El señor Velasco, que es el autor de tan horrendo crimen, fue judicializado y hace apenas unos días atrás el distrito de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno, emitió un concepto donde la doctora Boada dice que las circunstancias por las que Rosa Elvira perdió la vida, por la que fue sometida a esos vejámenes, fue por su culpa, ya que ella sabía de quién era Velasco, porque era un hombre, un muchacho, un señor de mala conducta y jamás debió aceptar que él la llevara a su casa. Entonces fíjense que aquí estamos en el terrible dilema de si las víctimas a veces se colocan o buscan una situación que les termina costando la vida, y ese es el motivo de este tema, que como siempre lo trataremos muy escuetamente, pero tratando de que el televidente que nos vea ya del otro lado del receptor se haga una idea de esta disciplina. Vea, hablando de víctimas, tenemos una víctima periodista, ella, Salud Hernández, una española que se nacionalizó en Colombia, que trabaja para El Tiempo en Colombia y para otro periódico en España. Es una mujer aguerrida, excelente periodista, una gran opinadora y arriesgada además. Y los trabajos que ella ha hecho cuando publica con documentos es porque se mete en la boca del león. Se fue para el Tarra es uno de los territorios más violentos que tiene Colombia. Allá está el EPL, están las FARC, está el Ejército de Liberación Nacional y están los grupos de narcotraficantes que ahora se llaman BACRIM, que para utilizar el término no tan vernáculo de BACRIM, digamos que fueron los grupos paramilitares. También operan de toda esa playa de allá. Pues Salud Hernández se va a hacer un trabajo allá periodístico, y eso tiene unas consecuencias. Hoy es una víctima, hoy está perdida. 2 periodistas se fueron a investigar qué pasó con ella y también están desaparecidos. Son víctimas. Son víctimas ellas. A ver, pero esas víctimas son víctimas inocentes. Lo que sucede es que hay ciertas profesiones que el ejercicio de la misma conllevan un riesgo. Un periodista que no puede limitarse a sentarse en su oficina de Bogotá como lo hace la señora, como lo hace la señora Hernández, y visita in situ las locaciones donde se cometen ciertos delitos o donde está la noticia viva. Tiene que tener las garantías y la seguridad del Estado de que puede ejercer libremente, de hacer libremente su trabajo. Pero sabemos que en Colombia esto no ha sido así, y que los periodistas, sus colegas, Alfonso, caen a diario víctimas de retaliaciones, venganzas, o sencillamente porque no siguen una línea trazada por el gobierno de turno. Bueno, esa reflexión que usted nos hace, Custodio, me lleva a recabar otra vez sobre el tema al que usted se refería, que los grandes cultores del derecho se han ocupado más de la víctima que del victimario. Así es. ¿Cierto, Custodio? Así es, así es. Es solamente a partir de 1940 y prácticamente cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y se da esa terrible masacre que se lleva por delante 20 millones de rusos, 6 millones de ciudadanos judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová y muchos norteamericanos muertos, que se comienza, y es precisamente von Hetting, un alemán judío que tiene que irse a causa de la guerra, que comienza a plantear el papel de la víctima en la pareja criminal, como se ha denominado cuando se comete un delito grave contra la vida, la honra, la seguridad, o se lesiona a un individuo. No hay en la actualidad, o ya hay una corriente en la actualidad, Custodio, que entre a profundizar en el tema de la víctima. Sí, por supuesto. O sea, a ver,
Resulta que la posición del distrito volviendo al caso de la señora Celi, que en paz descanse, es porque la familia de esta señora pide una indemnización multimillonaria porque dice que el distrito no la protegió, porque fue en un parque en donde se cometió la tropelía, el asesinato, los vejámenes. Y entonces el distrito tiene que defenderse. Por supuesto. Para ver cómo, pues imagínese, qué culpa tenemos nosotros, imagínese, para tenerle a cada persona 7 millones de personas que reciben votos, tener 7 millones de policías cuidando a cada persona. Entonces el argumento de la persona, que entre otras cosas le tocó salirse del distrito, sí, ella y otra persona más, que también debía haber renunciado, el muchachito ese, Miguel Uribe, que es el secretario de gobierno, que pues hijo de un turbay, entonces ellos son una clase especial. No, él siempre se mantuvo. Esa abogada le dicen, hay que defender al distrito, y ella acude al recurso, sí, en donde dice, pues que la víctima también tuvo la culpa. ¿Para qué se fue? Y entonces ahí vino pues Troya y la condenaron pues y le tocó renunciar. Está el derecho actual siendo tratado por personas en donde orienten sus posiciones hacia la víctima también, que no solamente es la defensa del victimario o la defensa de la víctima y la acusación al victimario, sino hasta dónde va la responsabilidad de la víctima. ¿Hay corriente nueva? Sí, hay una nueva corriente criminológica, y en América Latina la doctora Rosa del Olmo y en Venezuela Jorge Sosa Chacín han venido estudiando con mucha atención el tema de la víctima. En Argentina lo hace el doctor Raúl Zaffaroni. Pero es muy peligroso porque los tratadistas del tema dicen que corremos el riesgo de caer en algo que se denomina en criminología o en derecho la pendiente resbaladiza, que no es otra cosa que llevar a los extremos y conseguir un resultado totalmente adverso a lo que se está planteando. En el caso de los motorizados, por ejemplo, que inundan nuestras calles, que utilizan la moto como medio de transporte para sus diligencias, para desplazarse al trabajo o para regresar a sus hogares, nos vamos a encontrar muy pronto demandas de familiares de motorizados que van a demandar al Estado porque su deudo o su familiar o su pariente falleció en un accidente de tránsito en el que perdió la vida. ¿Sí? Y en ese accidente de tránsito él tuvo la culpa porque se fue por la derecha, porque no hizo caso a las señales de tráfico, porque se movilizaba sin el casco protector, llevando 1 o 2 niños consigo, en fin. Entonces es muy peligroso también el tema de la victimología. Sí, señora. Este pequeño cortecito, porque la amabilidad de Rodrigo siempre no, eso no tiene. Nos tiene escondidos los pocillos de hacia hablamos, Rodrigo. Siempre saca son los de la casa de ejercicios. Muy bien atendido siempre, Rodrigo. Esos pocillos no salen hasta que no libere la salud de Hernán. Vea, por Dios, que nos da risa, es como utópico reírnos frente a una tragedia. Señor, buenos días, bienvenidos. Sí, estamos para... Llegará pronto. Bueno, lo que pasa es que viene en burro y la guerra va en avión. Bueno, este es un pequeñito recreo de las personas que están ingresando a la casa de ejercicios. Como saben ustedes, este programa nosotros lo hacemos en la casa de ejercicios. Y Rodrigo sabe que el vino nos gusta seco y el tinto sin azúcar. Bueno, estábamos hablando, Custodio, nos entretuvimos un poquito, pero valió la pena recordar el tema. A raíz de las injusticias, para volver a un caso en donde el victimario termina siendo protegido, ahí estamos nosotros viendo un caso. Pues no estoy calificando yo de victimario al doctor Pretel, ni faltaba más, pero estamos viendo cómo se organizó una manguala en el Congreso de la República, con el consentimiento de ustedes, los políticos, como el doctor Horacio Serpa y otros del Partido Conservador y otros de la U, que se salieron del recinto cuando fueron a escoger los integrantes de la comisión que iba a judicializar al señor Pretel. Y lo hicieron de tal manera para permitir que los del Centro Democrático, que son los que lo están defendiendo, fueran sus propios jueces. Yo no estoy exagerando aquí, ya lo he escuchado de otras personas en donde han cuestionado fuertemente la actitud de los partidos políticos que están con el gobierno, que están en contra del
que tienen contrapunteo con el Centro Democrático, que en el momento de escogencia de la comisión se fueron del recinto. Eso me parece que es una cosa no adecuada, no correcta. Yo no sé cómo estaremos de tiempo. Estamos ya para ir a un corte, porque vamos a hablar, tan pronto regresemos de estos mensajes institucionales, Custodio, de la famosa ley del talión, cuando vemos que, mire, vean, los campesinos que perdieron sus tierras allá porque se las quitaron unos paramilitares y se las vendieron a unos señores de cuello blanco, magistrados, etcétera. Entonces esa gente, al ver que no hay justicia, entonces piensa que tiene que tomar una decisión, que no es lo más correcto. Vamos a los mensajes institucionales, señoras y señores, y enseguida regresamos. Bueno, muy bien, continuamos. Yo les comentaba que íbamos a hablar del monopolio de la venganza, por utilizar un término, porque es que de verdad que cuando las personas ven, la víctima ve, o los familiares de la víctima ven, que la justicia no opera, que va lentamente, que los jueces son marrulleros, que miran cosas como la que acaba de pasar con algunas personas que, claro, cuando uno comete un delito, debe pagarlo. Nadie está exento de cometerlo, no faltaba más, porque el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Pero si hay una sanción hay que cumplirla, y hay algunos delincuentes de cuello blanco que contra ellos sí no va. El que se roba una gallina le meten 3 años de cárcel, el que se roba un caldo de gallina, como sucedió, 3 años de cárcel, ¿no es cierto? Al funcionario de menor cuantía que recibió un soborno de 50.000 pesos, le meten 4 años como mínimos que no son excarcelables. ¿Sí ve? Entonces la gente dice, no, momentico, yo aplico la justicia por mi cuenta. El clan Nule se roba cientos de millones, y el buen juez Magnot, que siguió las enseñanzas del jurista francés, les da casa por cárcel porque están muy gordos y están estresados. Bueno, muy bien. Dios mío. Entonces estamos hablando de que, ¿qué pasa
¿Qué pasa cuando se aplica la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente? Que es lo mismo que en los musulmanes llaman la charía, ¿cierto? Sí, señor, Es, sí, señor. Es cobrar venganza por su cuenta. Exacto. ¿Qué pasa ahí? A ver, cuando el Estado asume el monopolio de la venganza y le prohíbe a los particulares, a los administrados, ejercer la venganza por su propia mano, nosotros cedemos esa parcela de cobrarnos las deudas con los semejantes y le damos esa atribución al Estado. Pero cuando el Estado falla en la administración de justicia, uno piensa si fue buena idea haber abolido la ley del talión, que no es otra cosa que talión significa igual. Igual. En la Biblia también lo leemos en el Éxodo, que dice que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, hueso por hueso, sangre por sangre, y ahí termina. Yo pienso que la humanidad dio un gran salto cuando dejó la venganza privada a un lado y permitió que los tribunales especializados se encargaran de la administración de justicia. Hay un caso curioso en nuestra Colombia, es el caso de los guajiros. Sí, señor. Ellos, si alguien mata a otro guajiro, debe pagarlo y en dinero efectivo. Así lo mate accidentalmente o en una riña, entonces se le fija una cuota que va, de acuerdo a la fortuna del homicida, puede alcanzar grandes proporciones, o si es una persona de escasos recursos, los dolientes se transan con un buen chivo. El Estado o los estados donde hay constituciones, hay leyes que regulan el comportamiento de sus habitantes, castigan la venganza propia. Sí, está prohibido incluso en la legislación colombiana hacerse venganza de su propia mano, porque como decimos es un monopolio del Estado, sí, señor, sí, el de señor. administrar justicia. Sí, señor. Pero de vez en cuando uno ve algunos actos, algunas situaciones en que prácticamente terminamos dándole la razón al vengador. Custodio, yo no sé si no porque nosotros tratamos de conciliar los temas y de acordarlos para no cometer errores, pero hay un temita, yo me le metía recabando, Custodio, bueno, y si no, pues no pasa nada más, y me encontré con una expresión: la pareja criminal. ¿Sabe qué es la pareja criminal? Sí, por supuesto. ¿Qué es la pareja criminal? Sí, la pareja criminal dentro de la victimología es la víctima y el victimario. Ah, bueno, sí, ven. Que lo habíamos hablado hace un rato y habíamos dicho que Beccaria, Carrara, que Sassoferrato, que todos esos grandes penalistas nunca tomaron en cuenta a la víctima. Entonces, hoy día, a través de los estudios de von Hetting y Mendelssohn, ya se habla de la pareja criminal y los dos son tomados en cuenta en la génesis y desarrollo de un determinado delito. O sea, ya no es solamente el victimario. Ya no es solamente el victimario, o sea, ya la víctima... El culpable, usted lo mató y listo. El abogado defensor busca unos atenuantes, etcétera, pero difícilmente el abogado defensor del victimario dice, es que la víctima tal cosa. Bueno, claro. Yo conocí un juicio muy famoso en Bucaramanga, en donde un muchacho de nombre Trino, que estudiaba en el Colegio Santander, y su compañera y su novia o su esposa estudiaba también en el Colegio Santander, lo mató en el patio del Colegio Santander. Ya habíamos salido nosotros del colegio, tal vez. Y yo debía haberme ido de Colombia en esa época. Bueno, y no, qué terrible, no sabía resulta eso. Que Trino se encuentra con su esposa allá y se fue y le metió una mano, muchas puñaladas, mató a la niña. Y el defensor de Trino fue Jorge González Aranda, un excelente penalista. ¿Cómo no? Eran unos juicios extraordinarios y entonces él sí enjuicia a la víctima y le dice que ella, Trino se llamaba el amante de la muchacha. El esposo no recuerdo, el homicida no recuerdo su nombre, y entonces él para defender al homicida le dijo: Trino, el novio, era el que le trinaba en las madrugadas a la muchacha, y ahí enjuicia un poco a la víctima. Eso en esa época todavía no existía lo de la pareja
No, sí existía, Alfonso. Lo que sucede es que como todas las corrientes nuevas de derecho y de criminología nos llegan con 30 y 40 años de retraso, pero ya el doctor Jorge Aranda, ¿era que se llama? Jorge González. Jorge González Ya murió. Aranda, él debería saber porque era un hombre estudioso de los trabajos de Hettin y de Mendelssohn, eso es indiscutible, como lo sabía este otro abogado que fue decano de la Universidad Autónoma, Arias Carrizosa, José que Manuel. también, José Manuel, que fue un extraordinario penalista, un pésimo profesor y un pésimo decano. Bueno, eso ya Custodio sabrá por qué lo dice. Hablando, bueno, ya hablemos en otro tema en el que también incursioné, Custodio, es sobre el Estado delincuente. ¿Es posible que haya un Estado delincuente, Custodio? Por Dios, vivimos en un Estado delincuente. Colombia es un Estado que a través de los últimos 30 años ha tolerado, patrocinado y permitido que grupos armados del Estado y grupos armados al margen de la ley, pero con la bendición del Estado, hayan, por ejemplo, cometido la bicoca de llevarse por encima o de quitarle la vida a más de 5.000 personas de la Unión Patriótica, que es motivo de estudio en la Corte Penal Internacional. Pero ¿quién dice que fue el Estado colombiano? Es que, a ver, el Estado es uno, y quienes integran o toman decisiones dentro del Estado son otros. Las decisiones de esas personas que están al mando del Estado pueden llevar a que sea el Estado el responsable de... Claro, la responsabilidad porque tienen el papel o tienen el trabajo de defender a los administrados y les quitan la vida. Entonces, como no se puede ir contra ellos, aunque la Corte Penal Internacional sí va contra personas, no contra estados, pero hay responsables todavía que están vivos. A ver, ¿cuántos amigos nuestros se han quedado en el camino por ejecuciones extrajudiciales? Sí. Recuerdo al doctor Carlos Toledo Plata, oriundo de esta hermosa población, Sí, señor. Que se pacificó, siguió ejerciendo su apostolado de médico porque era un hombre excelente y le quitaron la vida de una forma brutal y terrible. Y comprobado que fueron militares. Comprobado que fueron militares. Porque entre otras cosas, eso se comprobó. Y voy a mencionar un nombre, pues está muerto. Se llamaba Faruk Yanine Díaz, el comandante de la segunda división, que a la sazón quedaba como en la carrera 29 con calle 50, en unas diagonales que tiene ese sector allá donde quedaba el antiguo campestre. Ahí quedaban las oficinas del batallón de la segunda división. El campero queda abandonado en el parque San Pío, al pie de la iglesia San Pío, el campero en donde se movilizaban los asesinos. Y los asesinos corren y entran y se meten allá. Y no hubo poder humano que pudiera sacarlos, porque ¿quién los iba a sacar de allá? Ese fue un crimen. Entonces, un crimen de Estado. Exactamente. Un crimen de Estado. Luis David Flores, un amigo muy querido, santanderiano que se radica en Cúcuta, lo eligen concejal, comienza a luchar para que los habitantes de las zonas deprimidas de Cúcuta tengan una vivienda digna, logra ser electo concejal y en pleno ejercicio de sus funciones, en una céntrica plaza de Cúcuta, 2 sicarios disparan contra él y le quitan la vida, y se determina años después a través de investigaciones que los 2 angelitos formaban parte de la plantilla del extinto F2. Sí, entonces lo mismo sucedió bueno, hay muertos, pareciera que fuera de primera, segunda y tercera, pero el doctor Héctor Abad, el papá de Héctor Abad Faciolice, también un gran médico que luchó por la salud de los niños en Medellín, pero que tuvo que enfrentársele a los monopolios, a esa burguesía de la que hemos hablado. Nosotros hemos tenido la fortuna de vivir en un país capitalista y nos sentimos bien y nos ha ido bien, por Dios santísimo, pero también es que hay personas que pareciera que estuvieran trabajando para comerse 10 almuerzos en un solo día. Así es. Por Dios así santísimo, no les basta con 1, 2 o 3 buenos carros, sino que quieren, etcétera. Entonces, esos son los crímenes de Estado, los falsos positivos, por ejemplo. Los falsos positivos son una de las cuestiones más oprobiosas y vergonzosas por las que ha atravesado nuestra querida patria Colombia. Visité en alguna oportunidad la escuela militar con un antiguo oficial compañero de maestría en Bogotá y me presentó a un mayor amigo de él que lucía orgulloso en su pecho 8 piochas de color gris. Cuando le pregunté por qué todas eran iguales y me decía que cada una de ellas representaba un número de facinerosos dados de baja por él personalmente en combate. Pero ¿qué pasó con eso?
es que si esas bajas se dan combatiendo, vaya y venga, pero cuando usted secuestra o engaña a algunos muchachos de las zonas más deprimidas del país, ofreciéndoles el oro y el moro, y los engañan, los duermen, los asesinan y los visten con uniformes de guerrilleros para conseguir esas piochas, esos ascensos y esos permisos, eso me parece extraordinariamente grave, y el Estado colombiano tiene todavía una deuda con las madres, los padres y los hermanos de todos esos niños asesinados brutalmente para conseguir un ascenso militar o exhibir en su pechera una condecoración dolorosa, sangrienta y muy triste. Sí, y que en una frase muy desafortunada del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando lo llamaron y lo cuestionaron por eso, dijeron, bueno sí, pero esos son delincuentes, no estarían cogiendo café, no caña. Terrible. Por Dios, muy desafortunada. Terrible. El presidente Uribe, un hombre brillante, pero ahí sí cometió un exabrupto, una frase muy desafortunada. A ver, Custodio, ¿es posible que haya delitos sin víctimas? Sí, dentro de la criminología, así como se habla de los delitos de cuello blanco, hay la expresión de delitos sin víctima. ¿Qué sería un delito sin víctima? Una mujer que se procura un aborto, un hombre que se suicida, un hombre que consume droga. Pero de todas maneras, cuando se produce un aborto hay una víctima. Por supuesto que sí. Porque el no nacido, el fetito pequeñito que está allí creciendo dentro del vientre materno, todas las legislaciones lo consideran una persona desde el momento de la concepción. Sí, señor. Y el que se quita la vida hace un daño terrible porque deja huérfanos, deja viudas, deja padres, deja madres desconsoladas. Y el que se dedica a darse en la cabeza y a meterse hierbas aromáticas, pues también le está haciendo un grave daño al entorno familiar y a la sociedad. Sí, por supuesto que sí. Él no es el único perjudicado. Sí. Pero entonces es muy difícil que haya delitos sin víctimas. Porque siempre los estudiosos de la criminología le buscan la curva al palo. La comba. La comba Sí, al que palo. es la curva, sí, claro. Entonces claro. es difícil que haya un delito sin víctimas. Sí. Custodio, ya para terminar, ya nos acabó el tiempo. Antes de mencionar, de recomendarles un libro que tiene que ver con el tema de nosotros aquí hoy, como casi siempre tratamos de que concuerden. La Corte Penal Internacional, que es la que es de derechos humanos, que tiene su sede en Costa Rica, que es a donde acuden todos los países. Cuando en los países no se hace justicia, se acude allá, parece que tiene dificultades. Muchas, y tiene las dificultades más tontas, ¿no? Y las más importantes, tiene dificultades económicas. Todos los países gastan sumas astronómicas en el ejercicio de la guerra. La India, que tiene millones de habitantes muriéndose a orillas del Ganges o en las ciudades más deprimidas de Bombay, de Nueva Delhi, de Benares, acaba de lanzar un cohete al espacio, por Dios. La India. Compren frijoles y arroz y denle a la gente para que se alimente. Entonces la Corte Penal Internacional está casi al borde de la quiebra, ha tenido que despedir a pasantes y va a hacer un recorte en su plantilla de personal que ya de por cierto es mínima para los centenares y miles de casos que a diario atiende. Entonces no podrá hacer visitas sin loco, no podrá trabajar más con medidas cautelares y tendrá que recortar su personal y su trabajo cuando es la única esperanza que tienen los oprimidos, a quienes se les han violentado los derechos humanos y a quienes no tienen acceso a la justicia de su país, para conseguir que se haga justicia y conseguir una indemnización a veces en efectivo, sí, señor, o por lo menos que se castigue al culpable de graves delitos. Sí, en la Corte Penal, en la Corte Penal Internacional o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, allá llegan son los casos sobre todo de aquellos países donde hay sátrapas que hacen lo que quieren, que apoyan a delincuentes de cuello blanco y la justicia no opera. Entonces, al no operar la justicia, se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos defienden esos derechos y ven que efectivamente, como en ese país no hubo justicia, ellos la hacen. Procuran que haya justicia, se están quedando sin dinero, los estados no están mandando los recursos para que esto funcione. Cosas de los sistemas políticos que tenemos nosotros actualmente, Custodio. Terrible. Qué tristeza. Los estados no controlan, por ejemplo, cuántas balas se disparan al día, cuánta gasolina utilizan los barcos, los aviones o las embarcaciones que combaten supuestamente a los que están al margen de la ley, pero le prohíbe o le limita a los médicos el uso de 2 o 3 apósitos,
les da instrucciones previas para que los pacientes sean tratados a base de aspirinas y de analgésicos, e incluso los AUPA para que den diagnósticos errados que casi siempre terminan con la vida del pobre enfermo que acude a nuestros sistemas de salud. El capitalismo a ultranza. Muy bien, libro que voy a recomendar en este programa: Pasado, Presente y Futuro, la victimología, así, victimología, pasado, presente y futuro, de Esa Fatah, el autor de la obra, Custodio. Sí, yo les recomiendo que lean La cuestión criminal del doctor Eugenio Zaffaroni, quien mencionamos al comienzo del programa, y que es un referente en todos estos temas de criminología y victimología, feminicidio y todas esas barbaridades que los hombres hemos venido cometiendo desde el inicio de los tiempos. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos permitido llegar hasta sus hogares, y nos estaremos encontrando, si Dios lo permite, en la próxima semana. Custodio. Bueno, doña Rosa Elvira Celis, descanse en paz. Usted no cometió ningún pecado. Su único pecado fue creer que los demonios no existían. Muy buenas noches. Brutalmente con el casco, abusa de ella sexualmente, le causa lesiones terribles que le ocasionan la muerte. Sí, señor. El señor Velasco, que es el autor de tan horrendo crimen, fue judicializado, y hace apenas unos días atrás el distrito de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno, emitió un concepto donde la doctora Boada dice que las circunstancias por las que Rosa Elvira perdió